Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy me honra tener como invitada a una abogada que ha sido ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Actualmente es vicepresidenta de las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidenta del Instituto Nacional de los Servicios Sociales, constituyente por el sector pensionados, presidenta en la Comisión de Adultos y Adultas Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestra invitada, hágalo a través de la etiqueta Gladys Requena por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenida. Hola, mi amor. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Sabemos que está muy ocupada, ya lo vimos. Un poco. Pero gracias por estar aquí y compartir estos minutos con nosotros. Quisiera comenzar esta conversación tocando un tema lamentable y preocupante, acaecido hace unos días atrás, como es la agresión a nuestra Guardia Nacional Bolivariana en el estado Amazonas y que arrojó la pérdida de la vida de algunos efectivos. Yo quisiera que nos diera su opinión en ese sentido. Bueno, sin duda, gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas las usuarias y los usuarios de TVs. Excelente canal que incursiona en una televisión novedosa, con contenidos que contribuyen a construir argumentos por parte de nuestro pueblo. Felicitaciones por este trabajo en Desenlaces y en otras programaciones. Y por supuesto quiero mandarle un saludo a Winston Vallenilla desde aquí, desde esta entrevista. Este joven que está dirigiendo este canal de televisión. Bien, efectivamente, recientemente ha ocurrido pues esta situación lamentable por parte en el estado Amazonas, que una vez puso en el blanco a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en esta ocasión la Guardia Nacional Bolivariana. Unos ataques que, dieron como consecuencia unos fallecidos y unos heridos y heridas. Y el Estado venezolano ha puesto toda la estructura de investigación que como Estado tiene al servicio de esa investigación para que se esclarezcan los hechos. Nuestras cancillerías están trabajando el tema a los fines de poder determinar las causas de lo que allí ocurrió. Ha habido opiniones que pudiéramos decir anticipadas de calificación de los hechos, pero por supuesto hasta tanto sería una irresponsabilidad de nuestra parte etiquetar el hecho de un hecho a favor o en contra de determinados actores, aunque se han adelantado opositores venezolanos a fijar posición, a hacer señalamientos desmedidos, de señalamientos infundados, que los coloca precisamente en la escena de que están siempre detrás, porque inmediatamente aparecen las cámaras, inmediatamente aparecen los actores políticos, no han llegado todavía los investigadores cuando ya ellos están, de lo que tú te permite como empezar a dudar pues de lo que pudieran ser montajes, etcétera. Sin embargo, no vamos a aventurar como no lo hace nuestro gobierno, como no lo hace nuestro presidente Nicolás Maduro, sino que por el contrario, un gobierno serio se permite investigar y luego que se tengan los resultados de esas investigaciones, se fija posición como Estado. Nos toca darle la solidaridad a las familias, tanto de los fallecidos como de las personas heridas, y por supuesto al Estado Amazonas, a su pueblo, que por ser un Estado fronterizo, pues siempre pueden estar surgiendo allí aspectos que ponen otra vez a nuestras fronteras en vulnerabilidad, y se trata entonces de sencillamente esclarecer los hechos. De verdad no puedo adelantar ninguna opinión al respecto, aunque la pudiera tener, como política que soy, pudiera tener una opinión sugerida por algunos incluso elementos que configuran ese espacio, pero tenemos la confianza en que nuestro gobierno pronto dará la posición oficial frente a estos temas. Bien sensata y prudente su opinión, pero lo que sí no podemos dejar pasar por alto es que la derecha venezolana, y que es ramificación de la derecha internacional y del imperio norteamericano, ha venido poco a poco buscando atajos para atacar a la revolución. Yo recuerdo hace tiempo, y usted también lo debe recordar, que me está viendo en este momento en su casa, en su lugar de trabajo,
cuando hablábamos de las amenazas del imperio norteamericano. Ya no hablamos de amenazas, ya hablamos de agresiones. Claro, sin La duda. gente cree que una agresión es solamente una invasión, una bomba, un misil. No, no, hay agresiones. Venezuela tiene un cerco financiero internacional producto de la decisión del imperio norteamericano. Así es. Y eso es una agresión al pueblo, es una agresión a todos los que convivimos en esta patria, pensemos de una manera o pensemos de otra. Por eso es preocupante que este tipo de situaciones se den, porque genera mucha duda y mucha Claro. zozobra si realmente estará alguien detrás orquestando un plan para atacar no tan solo a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino a la revolución No, y al y pueblo. también a la planificación de asesinatos selectivos, Es así. a la dirigencia política que de alguna manera es una especie de referente para el pueblo, para matar la esperanza, para matar la emocionalidad revolucionaria, para matar esa conexión que tiene nuestro pueblo, la mayoría del pueblo de Venezuela tiene con un proyecto, con una decisión de vivir en paz, de vivir en revolución, de avanzar en un proyecto político que impulsa acertadamente nuestro presidente Nicolás Maduro, sin dejar ni siquiera un ápice de duda de que pueda claudicar ante la agresión imperial y ante las numerosas sanciones de las que se le ha hecho víctima a él, a su familia, a la dirigencia revolucionaria y a todo nuestro pueblo, porque la guerra económica es un ataque al pueblo, por ejemplo, en la carrera de los precios, el tema de la inflación inducida y todos estos elementos que caracterizan la coyuntura de hoy es una agresión al pueblo. Y bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro, siempre firme, coherente, cohesionado con una propuesta y por supuesto amarrado al legado de Hugo Chávez y a una esperanza de que va a estar acompañado de la mayoría del pueblo de Venezuela en contraofensiva, en resistencia, construyendo todas las estrategias para desmontar el proyecto de agresión que se desarrolla contra la revolución bolivariana y contra nuestro pueblo. Así es, y esa firmeza de la que usted habla de nuestro presidente Nicolás Maduro se pone de manifiesto cuando nos presenta el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Así es. El presidente, sabiendo leer muy bien los momentos políticos que vive Venezuela, sabe que la guerra económica es algo que atenta sin distingo ni de clase, ni de religión, ni de condición social, a todos por igual. Y ha propuesto este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Yo quisiera que usted me diera su opinión en ese sentido. Sí, antes de la propuesta del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, al inicio del año lanzó la Agenda Económica Bolivariana, ¿verdad? Con sus 50 motores, con sus 15 motores, sus 50 rubros, y ya comenzó a transitar en un proceso de construcción de una nueva economía para superar el rentismo petrolero, para construir esa economía diversificada desde lo local, desde los espacios más pequeños, avanzar en la superación de nuestra dependencia de las divisas, dependencia de la renta petrolera, fundamentalmente dependencia de las importaciones, producto de que durante toda la vida republicana se ha vivido en una economía dependiente, en una economía de puertos, una economía de importaciones. Y entonces ahora el presidente, después de haber sido electo el 20 de mayo, lanza el programa de recuperación económica, recuperación, crecimiento y prosperidad económica, precisamente para ir aterrizando en esos tres aspectos. O sea, tenemos un desafío de recuperarnos de la guerra económica que se instaló en Venezuela hace prácticamente, bueno, nosotros vemos hay veces al comandante Chávez en los videos que permanentemente se promueven por los diferentes medios de comunicación, y la guerra económica ya el presidente Chávez la tenía visualizada incluso en su premuerte, en sus espacios de conversaciones cuando ya estaba entregándole el testigo al presidente Nicolás Maduro. Uno de los grandes temas de preocupación del comandante Chávez era precisamente el tema económico, sí, y ya anticipaba que venía una guerra económica. Y efectivamente en medio de esa guerra que prácticamente está durante toda la gestión del presidente Nicolás Maduro, lo que pasa es que ha variado la intensidad, baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad y altísima intensidad. Hoy es de una
altísima intensidad, que protagoniza esa guerra económica el propio imperio norteamericano, el propio jefe del imperio. O sea, en vista de que los sectores de la derecha no le supieron hacer el mandado, no han cumplido con cada una de sus exigencias ante el financiamiento internacional del que se han lucrado durante todos estos años, el propio jefe del imperio norteamericano tomó el protagonismo y es él quien enfrenta al pueblo de Venezuela. Entonces, bueno, el presidente, tenemos que recuperarnos de esa situación en la que estamos viviendo y ahí vienen un conjunto de aspectos, los precios acordados, el financiamiento a los empresarios, la convocatoria al diálogo permanente, el llevar a los industriales y a los empresarios a un estadio de diálogo, a todos esos patriotas los ha convocado, algunos con éxito, otros echan para atrás y echan para adelante. Bueno, el tema de la conversión monetaria, ¿verdad? La reconversión monetaria, el tema del lanzamiento de nuestra primera criptomoneda como es el petro, ¿verdad? Anclada en el petróleo y anclada al oro. Bueno, todos son procesos que se van adelantando para ir hacia la recuperación económica e ir construyendo como una nueva escena que permita tener otros actores también en el tema económico, otros intercambios, diversificar los intercambios para no depender. Fíjate, por ejemplo, a nosotros el gobierno norteamericano sanciona incluso a las empresas que le venden a Venezuela y hay toda una triangulación que hay veces hay que hacer para poder comprar productos, pero apenas detectan que hay una relación comercial con alguna empresa empiezan a sancionarla, a multarla y lo vivimos recientemente con el detenimiento de más de 2 millones de cajas de CLAP que venían para Venezuela y fueron prácticamente quedadas en el camino. Gracias a Dios ya se superó y se logró solventar la situación, pero ve cómo se va manifestando la guerra. Y entonces el tema del lanzamiento de la criptomoneda del petro también te permite otra manera de negociar, te permite abrir el panorama a otras divisas más allá del dólar, ¿verdad? Otro tipo de monedas internacionales que permitan que tú digitalmente puedas hacer las operaciones. Ya sabemos cómo es el funcionamiento de la criptomoneda. Bueno, y ahora entonces también atacan entonces nuestro intercambio en oro, quieren atacar también el intercambio en oro y quieren prohibirnos que nosotros hagamos operaciones fundamentadas en el oro. Entonces, ese es el plan que está en desarrollo, eso lo debe comprender nuestro pueblo, que se trata de la construcción de otra cultura comercial, de otro relacionamiento también y de la ampliación de las relaciones económicas, políticas y sociales de la revolución bolivariana en el marco de esa nueva geometría del poder que el presidente Chávez se planteó desde el proyecto nacional Simón Bolívar hasta el Plan de la Patria 2013-2019 y que ratifica el presidente Nicolás Maduro en el Plan de la Patria 2019-2025. Así es. Yo voy a hacer una pausa. Al regreso quisiera que conversáramos sobre algunos aspectos importantes de estos meses de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el pueblo venezolano está claro, primero en la gran misión, la gran tarea que le dio el presidente Nicolás Maduro a la constituyente, que fue la pacificación, y lo cumplieron a cabalidad. La Venezuela que hoy vivimos no se parece a la Venezuela que teníamos hace 12 meses atrás, pero gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, a la propuesta del presidente, que además tuvo el respaldo mayoritario de los venezolanos, hoy en día tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. Y me gustaría que me diera su opinión sobre los principales avances en estos meses de gestión. Gladys Requena por TV es la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Habíamos dejado antes de ir al corte, en el aire, el tema de los principales avances. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente, como bien lo señalaba antes de ir al corte, ha cumplido a cabalidad las misiones que se le han ido encomendando. Y yo me atrevería a decir que hoy en día es una de las instituciones que goza del mayor favor del pueblo.
si hacemos un estudio de opinión sobre las instituciones del Estado en este momento, que tienen una popularidad más alta, yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente estaría, sin duda alguna, allí entre las primeras. Pero yo quisiera que usted me comentara sobre su visión de la Asamblea Nacional Constituyente en estos meses. Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente, que como bien tú sabes, fue convocada por el presidente Nicolás Maduro un 1 de mayo del año 2017. Nosotros entramos en constituyente ya en agosto. El 4 de agosto se cumplió el primer año de 2018, se cumplió el primer año de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero la presidió Delcy Rodríguez Gómez y luego ahora la preside el compatriota Diosdado Cabello Rondón. En ese periodo la constituyente además fue convocada con un conjunto de objetivos. Correcto. Uno de los objetivos, el primer objetivo es el de ganar la paz, construir la paz y poder derrotar en la calle todo ese escenario de guarimbas, de desestabilización, de violencia política que lideraba la oposición venezolana en el año 2016-2017. Ese objetivo se cumplió a cabalidad. Atrás quedaron las guarimbas, atrás quedaron los hechos de violencia política de ese tipo, porque hay otro tipo de violencia en la que todavía la oposición actúa, es la violencia contra la patria, la que se va por el exterior a solicitar intervención militar, a solicitar sanciones para la dirección política de los que encarnan la revolución política de la revolución, a solicitar sanciones contra el presidente Nicolás Maduro, a acusar de dictador al presidente Nicolás Maduro. Eso es un tipo de violencia, porque ese es una actuación de una derecha que no cree en la institucionalidad, que no cree en las leyes, que no cree en el juego democrático, que no se somete a esas reglas y por supuesto entonces eso conlleva a que se abstienen en los procesos electorales porque de esa manera ellos consideran que deslegitiman el proyecto y al contrario lo que vemos es 6 millones, más de 6 millones de venezolanos, más de 8 millones de venezolanos que votaron, sí, que participaron por el presidente en las elecciones del proceso a favor del presidente Nicolás Maduro y más de 6 millones de votos obtuvo el presidente en esas elecciones, más de 8 millones de venezolanos en las elecciones de gobernadores. Y bueno, tú vas viendo que no les está dando ningún resultado porque estamos asistiendo a una estabilidad política en nuestro país a pesar del rol que juegue la oposición, que le trae consecuencias fundamentalmente a ellos, de credibilidad, de su liderazgo frente a quienes creen en ellos, de una ausencia total de proyecto, una llegada prácticamente a la nada, una negación de lo que realmente son. Y se convocó también la constituyente con el objetivo de avanzar en los temas económicos y poder impulsar esa nueva economía desde la Asamblea Nacional Constituyente. Y efectivamente, el año 2017 tuvimos 100 actos constituyentes. Esos actos son acuerdos, proyectos de leyes, decretos constituyentes, leyes constitucionales y decretos constituyentes, acuerdos con motivo de cualquier evento, por el fallecimiento de alguien de prestigio dentro de la vida social, política, cultural y económica de Venezuela, pero también acuerdos de respaldo al presidente Nicolás Maduro, acuerdos de rechazo a la actuación del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acuerdos de rechazo al papel que viene jugando la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas, en fin, la Asamblea Nacional Constituyente ha estado a tono con lo que son los acontecimientos mundiales y a tono con los acontecimientos nacionales y dotando al Ejecutivo Nacional, al presidente Nicolás Maduro, de herramientas legislativas, de estructuras constitucionales que le permitan ejercer el gobierno y que tenga la salvaguarda de lo que es la estabilidad política y el imperio de la ley. Eso por una parte. Hemos dictado leyes que van desde ley de inversión extranjera, la ley sobre parto humanizado, un conjunto de leyes que se han dictado allí, que están a la disposición en las gacetas oficiales donde fueron publicados, tienen plenos efectos. La ley del petro también la aprobamos nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, la ley de los CLAP que permite regular a los comités locales de abastecimiento y producción que surgieron de una práctica cotidiana
Dominicana, pero ahora en la constituyente nos permitimos darle escena legal con un instrumento constitucional que los regula. Ahorita se está trabajando en una posibilidad, allí se creó la figura del fiscal, pero se está trabajando en una modificación de ese instrumento desde la Comisión de Comunas, Poder Popular y Consejos Comunales. Y además de eso, hemos aprobado el presupuesto 2017, 2000, y ahora el 2018. El presupuesto 2017 lo aprobó el Tribunal Supremo de Justicia, pero el presupuesto 2018 ya lo aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Acabamos de recibir el presupuesto 2019. Entonces, es una especie de escudo protector del pueblo y de nuestro gobierno, que permite generar condiciones de estabilidad. El pueblo de Venezuela no puede vivir sin un presupuesto. Y porque tengamos una Asamblea Nacional en desacato, no podemos vivir esa consecuencia, porque eso sí implicaría una inestabilidad política. Bueno, la Asamblea Nacional, como es una asamblea plenipotenciaria, tiene toda la facultad, hace parte del poder constituyente originario, precisamente ahí está expresado el titular del poder constituyente originario a través de nuestra vocería allí, que es nuestro pueblo, y hemos dotado a la República de un presupuesto en el año 2017, en el año 2018, y lo vamos a dotar en el año 2019. Lo mismo pasará con el Plan de la Patria. Estamos a la espera del presidente Nicolás Maduro, que en cualquier momento visitará, lo ha anunciado ya en dos ocasiones, en cualquier momento hará presencia en la Asamblea Nacional Constituyente para darle el carácter de ley constitucional al Plan de la Patria. Así como el comandante Chávez, el Plan de la Patria 2013-2019 fue aprobado por la Asamblea Nacional Revolucionaria de aquel tiempo, igualito el Plan de la Patria 2019-2025, que es la ruta de gobierno para el presidente Nicolás Maduro para ese periodo de 6 años que tomará posesión el próximo 10 de enero, entonces precisamente la Asamblea Nacional va a aprobar ese Plan de la Patria y le va a dar carácter de ley constitucional o ley constituyente. Allí hay algunas apreciaciones sobre el tema. Las leyes constituyentes precisamente son las que para poder tú modificarlas tienes que convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces estamos trabajando en un conjunto de leyes, incluso se está trabajando ahorita en un conjunto de leyes del Poder Popular ordenadas en el Congreso de Comunas, y el presidente Nicolás Maduro le ha pedido a la Comisión de Poder Popular de la Asamblea Nacional Constituyente su revisión y darle carácter constitucional a todas esas leyes para que no puedan ser revocadas por nadie, sino por otro proceso constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, además, durante todo este periodo, 2017-2018, ahorita con Diosdado Cabello al frente, nos abocó, se creó una figura de comunión con nuestro pueblo, de conexión con el pueblo, que son las asambleas de base constituyente y los comités constituyentes de todos los sectores sociales y los comités constituyentes territoriales. Por todo el país. Y estamos desplegados todos los días, viernes, sábado y domingo con más intensidad, y durante la semana porque tenemos que venir a Caracas a sesionar. Entonces, bueno, se está desplegado informando a nuestro pueblo de los debates que se están dando en la Asamblea Nacional Constituyente. Se dan debates de todo tipo, debates que tienen que ver con el tema económico, con el tema político, y bueno, a través de la Asamblea Nacional, la Asamblea de Base Constituyente, se establece esa conexión con el poder constituyente originario con nuestro pueblo para que tengan la idea de por dónde van los debates y las orientaciones que les debemos dar. Diosdado nos orientó a trabajar aproximadamente en unos 4 frentes, de los cuales recuerdo el frente de las medicinas, que podamos estar chequeando el tema de la distribución de medicamentos, que se esté haciendo a través de los mecanismos establecidos por el presidente Nicolás Maduro, por el 0800 Salud, a través de los ambulatorios, los CDI, etcétera, y también nos mandó a revisar el tema de los niños, niñas, que hay veces nos encontramos en algunas ciudades con niños en la calle, ¿verdad? Y
estamos desde la constituyente poniéndole atención a esto. El tema de los niños fue incorporado y de las niñas a la Comisión de Mujeres de la Asamblea Nacional Constituyente para trabajarlo orgánicamente y poder producir a lo mejor legislación más actualizada sobre el tema de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco constitucional que estamos construyendo. Y también nos mandó a trabajar en el tema, en el otro frente es el tema de los alimentos, de acompañar todo lo que es la articulación institucional que se realiza en las comunidades para controlar el tema de los precios justos. Nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente una ley de precios acordados, Correcto. que son unos 21 precios aproximadamente, y luego 8 que fueron ampliados por una resolución que tomó la Vicepresidencia Ejecutiva. De manera que la Constituyente está viva, está totalmente dinamizada. Todas las comisiones permanentes estamos actuando en nuestros sectores sociales, pero además los constituyentes territoriales estamos imbricados, constituyentes territoriales y constituyentes sectoriales, trabajando en todo lo que es la agenda de cada sector. Voy a hacer otra pausa, pero al regreso quisiera que conversáramos sobre el trabajo hermoso que ha venido realizando usted al frente de la Comisión de Adultas y Adultos Mayores, que es algo que le ha dedicado bastante tiempo del poco que le queda. Ya venimos. Gladys Requena por TVs, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. No se aparte, ya venimos en minutos. Seguimos con más en su programa Desenlaces, acompañado de Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y presidenta de la Comisión de Adultas y Adultos Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente ese es el tema que quiero abordar en este momento, ese trabajo hermoso que ha venido realizando. Yo quisiera que nos diera un panorama de lo que se ha venido haciendo en estos últimos meses en la Comisión de Adultas y Adultos Mayores. Bien, bueno, fíjate, llegamos allí el 4 de agosto. Comenzó un proceso de ingeniería en un proceso constituyente que era novedoso en los términos como fue convocado, porque además superó en la constituyente de 1999, tenía 135 constituyentes, y nosotros llegamos allí 545 constituyentes por la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de convocar una constituyente territorial y sectorial al mismo tiempo. Y entonces se escogió un constituyente por cada uno de los municipios del país. Significa un universo ya de 335 constituyentes, pero además se escogieron un conjunto de constituyentes por sectores sociales como adultos y adultas mayores. En este caso se convocó al sector de pensionados y pensionadas. Yo creo que eso fue un gran acierto, esa escogencia sectorial. Sí, exactamente, eso le dio una cualidad a esta es. Constituyente que de verdad no tiene antecedentes, pues. Entonces, bueno, fuimos convocados como sector de pensionados porque era lo que garantizaba tener un registro de electores, quién podía votar. Correcto. Y lo mismo ocurrió, no ocurrió así con las mujeres porque no había un registro definido, porque la Unión Nacional de Mujeres, que es una organización que está todavía en construcción, está en fase de su registro, entonces no era acertado convocar mujeres como sector porque no se tenía un registro fijo, que sí ocurría con adultos mayores, que sí ocurría con discapacidad, que ocurría también con los trabajadores y trabajadoras, porque se apeló a través del Seguro Social, por ejemplo. Entonces, bueno, llegamos allí entonces el 4 de agosto, cuando se instaló la Asamblea Nacional, nos juramentamos. Todo ese proceso entre el 4 de agosto y el 8 de octubre fue un proceso de lanzamiento de decretos constituyentes para el despliegue de los sectores sociales de la constituyente. Nuestro decreto fue aprobado el 8 de octubre del año 2017, un decreto que visibiliza al sector por una parte, nos ordenan desplegarnos en el territorio, nos ordenan comenzar la construcción de los comités constituyentes de adultos y adultas mayores en todo el país. Nosotros fuimos electos 28 constituyentes, falleció una al mes de estar allí y quedamos 27.
se integró la comisión. Todo ese proceso de agosto a octubre fue un poco tratar de escudriñar en los gustos de los constituyentes, en qué comisión les gustaría participar, cuáles eran sus competencias, su perfil profesional cuando lo tenían, su perfil comunitario, etcétera. Y eso permitió que la presidenta Delcy Rodríguez Gómez pudiera irnos ubicando. Nosotros somos 24 constituyentes en la Comisión de Adultos y Adultas Mayores de la Constituyente, y de esos 24, somos 17 del sector pensionado. Los otros 7 son territoriales, del sector de los trabajadores, y creo que tenemos uno de los indígenas. Entonces no quedó solo con este sector, sino este es un tema que le interesa a todo el mundo y todo el mundo puede ayudar a su contribución. Claro. Bueno, el 8 de octubre salimos a la calle a conformar nuestros comités constituyentes, nos instalamos inmediatamente en comisión y comenzamos a trabajar en nuestras ideas de qué llegamos a hacer allí. Y allí comenzamos a construir un poco los objetivos de la comisión, cómo nos veíamos, y configuramos un conjunto de acciones acciones estratégicas, que la denominamos así en nuestro plan de trabajo. Construimos nuestro plan de trabajo a través de un conjunto de acciones estratégicas. Dividimos la comisión en 4 subcomisiones. Una subcomisión que tiene que ver con el tema institucional que existe en Venezuela para la protección de los adultos y las adultas mayores, qué instituciones hay de protección. Otra que tiene que ver con la legislación, los convenios internacionales. Creamos un equipo que se dedicara a investigar leyes que existen en materia de adultos mayores, la legislación comparada en América Latina, en Europa, en todos los continentes del mundo. Nos pusimos a trabajar en esa área, se creó una subcomisión, se designó un coordinador de esas 4 subcomisiones, tienen 4 coordinadores, cada subcomisión la coordina uno, y un subcoordinador para suplirlo si haga falta. Otra de las subcomisiones que creamos es la comisión que tiene que ver con la organización del poder popular, adulto mayor. ¿Qué existe de organización? Eso que llaman los clubes de abuelos y de abuelas, los comités de adultos mayores en la Asamblea Constituyente, en los consejos comunales, las organizaciones que han venido por años trabajando el tema de los adultos mayores. Por ejemplo, ya tú sabes que ya el presidente Nicolás había convocado el Congreso de la Patria en su capítulo Adultos Mayores, pero también existen organizaciones como el COPAN, que es el Consejo Patriótico de Adultos Mayores, que es una organización nacional, gente interesada en el tema que se ha aglutinado alrededor de él. Está también una organización en Caracas que se llama COSOBAN, que es el Consejo Socialista de Adultos Mayores. Está también una organización que dirige la gente que andaba con Mauro el de Katia, que era el que llevaba la voz del adulto mayor en un programa en la Asamblea, en Radio Nacional de Venezuela. Ahí hay un equipo de gente que ha venido trabajando. César Sánchez, por ejemplo, es el que tomó junto con Miguel Rivero, que es el que conduce el programa, y nos pusimos como a identificar todo ese mundo organizativo de los adultos mayores. Y trabajamos también todas las políticas públicas, una subcomisión para estudiar las políticas públicas que la Revolución Bolivariana impulsa, que existe en revolución y qué más debe existir. Luego trabajamos en nuestra propuesta de capítulo. Construimos un capítulo con un conjunto de disposiciones, que esto está enlazado siempre, toda comisión en la constituyente está enlazada con la comisión constitucional. Correcto. Que dirige el constituyente Germán Escarrá. Un saludo para él. Exactamente. Entonces trabajamos en nuestra propuesta preliminar de capítulos, empezamos a hacer un conjunto de reuniones, convocamos a todos esos movimientos. También existe el Consejo Presidencial de Gobierno Popular del Adulto Mayor, creado por el presidente Nicolás Maduro mediante una ley, y así existe para la discapacidad, existe para comunas, que son como coadyuvantes al proceso de gobierno en cada uno de los estados. También esos compañeros fueron convocados por nosotros. Fue convocado el INAS, fue convocado el Seguro Social, fue convocada la SUDEBAN, todas esas instituciones que tienen que ver con el otorgamiento de pensiones, la asignación de recursos, en fin. Trabajamos entonces en nuestra propuesta de capítulo buscando superar y transformar lo que tenemos en la Constitución del 99. Nuestro mapa, un artículo en la Constitución del 99, que es el artículo 80, que da la garantía de la protección integral a los adultos mayores, y fundamentalmente este artículo desarrolla el tema de la seguridad social, el tema de la pensión para todas las personas mayores de 55 y de 60 años, sea hombre o sea mujer. Y comenzamos a hacer nuestra propuesta y vimos un mapa mucho más amplio. Entonces estamos trabajando los derechos culturales de los adultos mayores, los derechos deportivos, los derechos recreativos,
el turismo para los adultos mayores, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, lo seguimos desarrollando, el derecho a la recreación, el derecho a una vida digna, un trato decoroso, en fin, todo ese mapa que queremos que sea el nuevo panorama de la Constitución que nacerá producto de esta constituyente de 1900, el año 2017. Bien. Ese capítulo fue entregado formalmente a la Comisión Constitucional. Le dimos la explicación de rigor, ya lo entregamos muy rápido. Ya nosotros a fines de año 2017 estaba la comisión entregando, nosotros, no, 2017 no, en el primer trimestre del 2018 estábamos nosotros entregando nuestro capítulo y ya presentándolo formalmente a la comisión ante todos los integrantes y defendiendo y explicando un poco el espíritu de lo que nos movía en cada propuesta de estas que teníamos. En el caso del tema de la vivienda, por ejemplo, el adulto mayor tiene derecho a su autonomía, tiene derecho incluso a vivir solo si así lo desea, o a derecho a vivir sola si así lo desea. Y nosotros aspiramos que pueda buscarse mecanismos desde las políticas de vivienda que permita por una especie de adjudicación gratuita, pero una especie que no da título, sino que sabe un adulto mayor que vive ahí, pero luego que ya él no esté pasa a otro adulto mayor, una especie de proyectos habitacionales que garanticen con unas condiciones muy particulares a los adultos mayores su vivienda. No queremos trabajar para la institucionalización del adulto mayor. La institucionalización tiene que ser el último recurso que tenga la familia para que su adulto mayor siempre pueda vivir en el entorno comunitario, en el entorno familiar y luego por una cosa extraordinaria tenga que vivir en una institución que son los centros residenciales del INAS o en alguna institución privada que muchas veces el que puede pagar un centro residencial lo paga o algún centro que haya creado alguna gobernación, alguna alcaldía. Ahí estamos también tratando, y con esto termino, de ampliar la corresponsabilidad para la atención al adulto mayor, que no sea el gobierno nacional solo el que destine presupuesto para la atención al adulto mayor, sino que también se obligue constitucionalmente a las alcaldías y a las gobernaciones a apartar presupuesto para impulsar políticas públicas para la atención integral a nuestros adultos y a nuestras adultas mayores. Y también estamos trabajando la corresponsabilidad familiar con sanciones incluso para la familia que eche a sus adultos mayores a la calle. Ahorita con este tema de la migración inducida vivimos muchas situaciones de adultos mayores que quedaron solos en sus casas porque con quienes ellos vivían se fueron al exterior. Ya gracias a Dios al plan Vuelta a la Patria están retornando y seguramente se está reencontrando la familia y esa es una bendición. Pero nosotros en la Constitución que estamos transformando, renovando, vamos a trabajar sobre la corresponsabilidad de la familia y también la corresponsabilidad comunitaria. Estamos viendo el tema en tres vertientes, tres vértices, el vértice del Estado, el vértice de la familia y el vértice de la comunidad, de manera que también en la comunidad pueda haber espacio donde un adulto mayor pueda pasar su día, ¿verdad? Y puede, ahorita cuando hablemos de la institucionalidad seguramente te voy a poder desarrollar un poco más, pero eso es un poco la visión que tenemos nosotras y nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, desde la Comisión de Adultos Mayores, de lo que será ese capítulo que queremos, que estamos proponiendo para profundizar más aún ese sueño que tuvo Hugo Chávez, sobre todo para los invisibles de los tiempos antes de su llegada aquí, a transformar y a refundar la República, como eran los adultos mayores, los indígenas, las personas con discapacidad, los campesinos y pescadores, la juventud y los estudiantes, las mujeres, todos esos eran invisibles en los gobiernos de la Cuarta República y el gran valor que tiene esa convocatoria bidireccional que hizo el presidente Nicolás Maduro es ver la constituyente en el territorio y en el sector y nos puso a todos a pensar para construir esa nueva visión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es. Yo voy a hacer una pausa y al regreso le propongo que hablemos del INAS, de esa extraordinaria experiencia también que le toca a usted llevar al frente. Gladys Requena por TV, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos en minutos, no se aparte.
la parte final de su programa Desenlaces, una amena conversación con Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Le dejaba, antes de ir al corte, la experiencia del INAS. Yo quiero que nos cuente cómo ha sido eso. Bueno, fíjate, es una grata experiencia, una responsabilidad que me asignó el presidente Nicolás Maduro. Salimos publicados en la Gaceta Oficial como presidenta de esa institución el 26 de junio de 2018. El 26 de noviembre cumpliremos 5 meses allí y ha sido de verdad, aunque ya yo tenía vínculos con el INAS a través de mi participación como candidata a la constituyente por el sector adultos mayores, me conecté mucho porque además fui viceministra, para la Suprema Felicidad Social en el año 2017. Yo llegué ahí en el 17 y en febrero y en junio ya me habían pedido que asumiera la responsabilidad como candidata a la constituyente, desde la dirección de la revolución, por supuesto. Tú sabes que aquí uno asume las tareas que le asignan, ¿verdad? Como buen militante. Entonces, ya yo venía como viceministra para Suprema Felicidad Social conociendo el INAS, pero no es lo mismo cuando tú lo conoces porque vas a un acto que te invitan, porque hay una programación donde participas, a cuando vives ya tú directamente la tarea. El presidente me dio la confianza de dirigir esa institución una vez que salió Magali Gutiérrez. Aprovecho de saludar desde aquí a la expresidenta del INAS, Magali Gutiérrez, ahora presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, con ella tuve una grata experiencia de relación desde mi llegada al sector adultos mayores para el tema constituyente fundamentalmente y después por el tema de la comisión. Y bueno, de verdad que estoy gratamente complacida. Es importante saber que siento que estoy prestando un servicio a la patria, de esos servicios que tienen que ver con las causas justas, con las causas de los más pobres, con las causas de la humanidad. Y por eso el presidente Chávez fue tan acertado en trabajar este tema. El INAS es una institución refundada en revolución. O sea, tenemos 13 años siendo INAS. Pero esto era el antiguo PANAI, el Patronato Nacional de Ancianos e Inválidos. Y después el Patronato Nacional de Ancianos e Inválidos devino en el INAGER, el Instituto Nacional de Geriatría, que son quienes prácticamente toda la capacidad instalada que existe la creó el INAGER. Todavía hasta la Revolución Bolivariana, en el año 2005, se crea en la Asamblea Nacional la ley, se dicta la ley de servicios sociales, donde se crea el INAS en el año 2005, de manera que son 13 años. Y bueno, esto primero tiene una legislación que lo rige. En primer lugar, una ley en revolución, dictada en revolución. En segundo lugar, es una institucionalidad presente en todos los estados del país. Tiene 33 centros residenciales donde albergamos a los adultos mayores y adultas mayores que no tienen familia, que la familia no los puede atender por limitaciones laborales, y también adultos mayores en situación de calle que vamos encontrando en nuestro devenir, pues, por la vía de la Misión Negra Hipólita o por la vía que sea, ¿verdad? Con la articulación con los estados y las alcaldías. Pero también tenemos 22 ambulatorios, que son centros donde la gente va, el adulto mayor pasa su día, participa de las políticas del INAS, políticas como el INAS en Artes, la voz del INAS, tenemos corales, tenemos estudiantinas, tenemos grupos de teatro que tenemos jerogranjas. En todo el país tenemos 21 jerogranjas que alcanzan a 82 hectáreas y media, donde los adultos mayores que son autoválidos, que se mueven, pueden sembrar y están sembrando de hecho. Ojalá pudiéramos hacer un programa un día con ustedes en las jerogranjas del INAS, claro que sí. Un programa extraordinario que pudiéramos hacer. Tenemos jerogranjas, tenemos también toda la atención en salud a nuestros adultos mayores, tenemos en nuestros centros espacios de atención, contamos con médicos, con enfermeras, con nutricionistas, con geriatras, con gerontólogos, toda una política
de protección integral y sobre todo con una filosofía de envejecimiento activo y saludable y feliz. Además de tenemos unas alianzas con 38 alcaldías del país, unos centros que son de los alcaldes, pero nosotros le metemos la política, y unos centros que son de nosotros, y ellos nos complementan y articulamos. De manera que es una institucionalidad que supera los 80 y casi 100 centros en el país. Atendemos en nuestros centros residenciales una población de cerca de 3.000 adultos mayores que viven con el Estado venezolano, con esa institución, y los que no están en condiciones, que tienen alguna discapacidad, son atendidos por nosotros, pero también los que viven con nosotros, que tienen movilidad, participan de todas las políticas públicas. Hace poco acabamos de hacer una cantata, por ejemplo, en la estancia, y ellos concursan, está la voz del INAS, hacemos concursos nacionales, cada centro escoge el que canta mejor. Todo esto lo hacemos no solo con los que viven allí, sino lo hacemos con el Punto y Círculo, la comunidad donde está enclavado el INAS, en ese municipio. Promovemos la participación de ellos en nuestro centro, le damos trato ambulatorio, ellos van y participan, tienen la política del plato servido con nosotras, comen con nosotros, almuerzan y luego en la tarde retornan a sus hogares. Y tenemos toda una alianza que queremos construir con las gobernaciones, con las alcaldías, para que hagan suyo el INAS que cada uno tiene en sus estados, para que el alcalde haga suyo el INAS que tiene en su municipio, y entre todos, bajo el principio de un solo gobierno, inspirados en esa filosofía que también es legado de Hugo Chávez, podamos cada día soñar mejores condiciones de vida para esa población que nos toca atender, pero también trabajamos la organización, los comités de adultos mayores, también vamos más allá para que nosotros ahorita acabamos de llevar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela un delegado de los adultos mayores por cada uno de los estados del país. Hicimos propuestas al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera que hay toda una ola de visibilización, de aprovechamiento de esos saberes, de aprovechamiento de esas experiencias de nuestros adultos y nuestras adultas mayores. Igualmente, un sector pujante, como siempre, rebelde por naturaleza, que es el sector de la mujer. Mira, el sector, antes de ir a las mujeres, los adultos mayores, junto con las mujeres, son la potencia orgánica, electoralmente hablando, más fuerte de esta revolución bolivariana. Se suma todo esto, los trabajadores, la juventud, pero lo que es adulto lo llamas un simulacro y van como que van a dejar la vida ahí y se ponen bravos si no los dejan participar en el simulacro, a pesar de que es un simulacro. Pero eso inicialmente está lleno de puros adultos mayores y de mujeres. Y efectivamente las mujeres... En la vanguardia de la revolución. En la vanguardia de la revolución. Acabamos de salir de nuestro congreso, nuestro segundo congreso. ¿Qué tal esa experiencia del congreso? Una experiencia extraordinaria también. Más de 1.600 delegadas nos dimos cita en el Alba Caracas, en los debates, que además hicimos una plenaria en el Alba Caracas, un encuentro con el presidente, pero desde el 11 de octubre hasta el 24 de abril estuvimos desplegados en todas las parroquias debatiendo 7 documentos que llevamos al Congreso. Luego nos fuimos a un debate municipal y después nos fuimos a un debate estadal. Nos vinimos a la plenaria a trabajar esos documentos, nuestros aportes, documentos como feminismo socialista, documentos sobre la unidad del movimiento de las mujeres, documentos sobre la patria matria, documentos sobre la paz, la solidaridad internacional, la constituyente y el tema económico. Esos 7 documentos que escribimos un grupo de mujeres que fuimos seleccionadas para ello, los llevamos para que sirvieran de abreboca del debate de nuestro pueblo en esas 7 líneas estratégicas. Conclusiones de ese congreso. Bueno, la unidad de las mujeres es el principal objetivo, el fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres, que es la plataforma que aglutina a todos los movimientos de mujeres, el realizar nuestra primera conferencia el próximo 8 de marzo de 2019 para ya definir toda la estrategia en conferencia, toda la estrategia organizativa de la Unión Nacional de Mujeres y articularnos con la gran misión Hogares de la Patria para trabajar a través de las mujeres jefas de hogar, 6 millones de mujeres jefas de hogar
atendidas por la Revolución Bolivariana desde la gran misión Hogares de la Patria, pero además tienes el parto humanizado, además tienes el bono de la atención en el nacimiento, además tienes la atención en la lactancia materna. Entonces todas estas cosas se complementan y tenemos en este Congreso la conclusión de andar juntas atendiendo justamente todas esas políticas para seguir haciendo más orgánica la fuerza de las mujeres y esa vanguardia, como la llamas tú, de la Revolución Bolivariana se haga cada día más sólida, más consciente, más formada y con mucha postura ética y espiritual frente a los desafíos que tiene la Revolución Bolivariana en estos tiempos. ¿Están preparadas las mujeres para las elecciones del 9 de diciembre? Sin duda, fíjate, después del Congreso, el proceso de la paridad política, que fue un proceso de construcción que se fue ensayando, cuando fuimos a las elecciones de gobernadores y gobernadoras, todavía no estaba asumido desde el Partido Socialista Unido de Venezuela el tema de la paridad política como debía ser, pues. O sea, eran algunos porcentajes, procesos de construcción de esa paridad, pero bueno, a las municipales avanzamos en la paridad, lo que no logramos en las gobernaciones. Tenemos 4 gobernadoras de 24, si no me equivoco, creo que son 4, ¿verdad? De manera que la paridad está muy lejos en lo que fue el escenario, estuvo muy lejos en el escenario electoral de las gobernaciones. Nos vinimos a los consejos legislativos, allí se hizo un proceso que trabajó para garantizar un porcentaje que todavía no era paritario, pero en las municipales logramos que fuera paritario, entonces, y además que fuera alterno, es decir, en la lista, cuando el partido propone una lista, no solo el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que es una norma emanada del Consejo Nacional Electoral. En la Asamblea Nacional estamos trabajando en la ley de paridad política, en la constituyente, bueno, estamos trabajándola para que deje de ser una norma del Consejo Nacional Electoral que puede variar de proceso en proceso, sí, puede cambiar y criterio, que se convierte en una ley que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral. Y entonces aquí avanzamos en que si son 8 circuitos, por ejemplo, en un circuito la principal es la mujer, el suplente es el hombre, por ejemplo, es alternativo. En el otro encabeza hombre, suplente mujer. Es lo que llamamos nosotros paritario y alternativo. Y si es la lista, entonces si la primera es la mujer, el segundo el hombre, sigue la mujer, sigue el hombre, y ahí vamos de manera alterna colocando los candidatos. De manera que ahí hay posibilidad de que el resultado va a ser paritario, que no nos ocurrió. Y esa fue una lección que aprendimos incluso de la juventud. En el Congreso de la Juventud, ellos, sus delegados y delegadas al Congreso, que no lo hizo el Congreso del PSUV, los escogieron de manera paritaria. Entonces hay igual cantidad de hombres y de mujeres jóvenes en el Congreso de la Juventud. No ocurrió en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando escogimos los delegados y delegadas para el Congreso. No fue así. Aunque se exigió colocar hombres y colocar mujeres, no se hizo de tal manera que eran salidores y salidoras. De hecho, tenemos, por ejemplo, yo fui la tutora del proceso electoral de escogencia de delegados y delegadas en el estado Carabobo, y allí de 14 alcaldías, allí solamente hay 4 mujeres delegados, ¿verdad? En los 14 municipios. De manera pues que hoy avanzamos en la paridad, creo que ya no va a haber vuelta atrás y lo que nos queda es la conquista de nuestra ley de paridad política para garantizar de manera estable y de manera permanente ese proceso de construcción de la igualdad de género, de la equidad de género, que entiendo que aunque es una cultura, ¿verdad? Derrotar el patriarcado no es una tarea fácil porque son miles de años de patriarcado, sin embargo, a través de los procesos educativos, que también han sido conclusiones del Congreso Venezolano de las Mujeres, donde se les solicita a los ministerios transversalizar el tema de género y particularmente al Ministerio de Educación hacer del tema de la cultura de igualdad un tema educativo desde los primeros niveles de educación en Venezuela. Hicimos la tarea. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en las redes sociales con la etiqueta Gladys Requena por TVS, a través de nuestras redes sociales Desenlaces TVS en Twitter, Desenlaces TVS en Instagram. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.